La siguiente mesa, nuestra última mesa, que al final del día van siendo algunas conclusiones de todo lo que hemos venido platicando, estrategias para el futuro. Invitamos por favor a que suba al presidium al ingeniero Alfredo Bonín Arrieta, que es es nuestro moderador. Invitamos asimismo al ingeniero Luis Humberto Ibarrola Díaz, de la MIPTAC, que amablemente nos apoyaron, como ya vieron, con los logos en la organización de este evento. Lo mismo con el doctor Iker Luis de Plazas, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, que también nos apoyaron, le pedimos que suba al presidium. De la MIP a la Asociación Mexicana de Industria de Puertos, la licenciada Claudia Cintia Sánchez Porras, que es la presidenta. Y finalmente al ingeniero Roberto Aguerrevere Salido, del Instituto Mexicano del Transporte, para los cuales pido por favor un fuerte aplauso. Quiero hacer un comentario adicional, agradecer de manera personal a todos ustedes que nos apoyaron tanto en la elaboración de este evento y que el resultado es lo que han tenido todos oportunidad de ver, ¿no? Vamos a empezar con la semblanza del ingeniero Alfredo Bonín. El ingeniero Alfredo Bonín es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de posgrado en la especialidad de vías terrestres y materias de planeación en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Es perito profesional en vías terrestres por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y subcoordinador del comité en la materia en el mismo colegio. Dentro de sus actividades profesionales se presentan que analista, calculista, proyectista y residente de obras en las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, representante de la Secretaría de Obras Públicas en las entidades estatales de Quintana Roo, México y Sonora, con funciones de director general. Jefe del Centro SAOP Morelos, director general de Coordinación de Centros SCT y director general de Carreteras en cooperación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Subdirector de Aeropuertos en el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Gerente de Construcción en Puertos Mexicanos SCT. En 1992 forma la empresa de consultoría Sigma Ingeniería Civil S.A.D.C.B., en donde se desempeña como director general. Conferencias y cursos. Ha impartido innumerables cursos y conferencias en diversas universidades e instituciones. Pertenece a las sociedades de exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ACEFI, al Colegio de Ingenieros Civiles de México, a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, de la cual es socio fundador, expresidente y miembro del Consejo Consultivo, y a la Asociación Mexicana de Asfalto. Pedimos un aplauso para el ingeniero Alfredo Bonín, para toda la mesa, y le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de México y a los organizadores de este foro tan interesante, que espero les deje a ustedes muchas experiencias, muchas enseñanzas. Dada la calidad de nuestros panelistas, estoy seguro que apreciarán su participación. Y para ello tengo el alto honor de presentarles a nuestros panelistas. La maestra en Derecho, Claudia Cintia Sánchez Porras, tiene la licenciatura y la maestría en Derecho por la Universidad del Valle de México, en la especialidad en Derecho Civil, con diplomados en Derechos Corporativo, Marítimo Portuario. También tiene la especialidad en Government and Market del British Council en Londres, el curso de Herramientas y Técnicas de Administración de Proyectos, de Transporte Integral, Shipping, Servicios al Cliente, Transportación de Puerta a Puerta y muchos otros cursos. Sus cargos profesionales: participó en el grupo TMM S.A.D.C.B. como gerente jurídico, en el grupo SSA México S.A.D.C.B. de directora jurídica y directora posteriormente de Relaciones Públicas y Asuntos Gubernamentales. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera, AMIP.
y actualmente se desempeña como directora general de puertos en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT. En su carácter de directora general, ejerce la Autoridad Portuaria de México. Dentro de estas funciones destacan las siguientes, todas ellas muy importantes para el transporte y desde luego para el transporte marítimo. Instrumentar políticas y programas para la planeación estratégica del desarrollo del sistema portuario mexicano. Tramitar concesiones y celebrar concursos públicos para el uso, aprovechamiento, construcción, operación y explotación de bienes de dominio público en los puertos y terminales marítimas, y así como en las marinas. Autorizar, construir y supervisar obras portuarias, marítimas y de dragado. Autorizar programas maestros de desarrollo portuario. Establecer bases de regulación tarifaria y de precios. Delimitar y determinar recintos portuarios de los puertos. Participar en organismos internacionales e intervenir en negociaciones de convenios y tratados que celebre México con otros países en materia de puertos. Así pues, estas grandes responsabilidades que tiene a su cargo la licenciada Sánchez Porras, estamos seguros que las va a llevar siempre con mucha experiencia y éxito. El maestro en Ingeniería Luis Humberto Ibarrola Díaz es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en carreteras por la Universidad Politécnica de Madrid y maestría en infraestructura de transporte en la rama de las vías terrestres por la Universidad Michoacana, así como perito profesional en el mismo rubro por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Humberto Ibarrola cuenta con 30 años de experiencia en estudios y proyectos para vías terrestres. Se incorporó al sector público en la CFE. A partir de 1997 a 2013 se desempeñó en diferentes cargos dentro de la Dirección General de Servicios Técnicos y fue titular de la misma Dirección General. Posteriormente se desempeñó como director general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel nacional y al mismo tiempo se desempeñó también como proyectista y consultor desde 2013 a la fecha. Entre los años de 17 al presente año ocupó el cargo de director de Operación Técnica y Seguimiento en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Actualmente es presidente de nuestra asociación, la Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, y miembro activo de la Asociación Mundial de Carreteras. El doctor Iker de Luisas Plazas es consultor especializado en proyectos ferroviarios, diplomado en Logística Global por la Universidad Estatal de California, doctorado en Administración PhD Development Administration por la Universidad de Birmingham, licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Colaboró en proyectos de libramientos ferroviarios de varias ciudades y desde marzo de 2013 es director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles AC. El maestro en Ingeniería Roberto Aguerre Salido es ingeniero civil por la UNAM, posgraduado en Planeación Regional Urbana por la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de París, Francia. En el ámbito académico se inició en el Instituto de Ingeniería de la UNAM como asistente de investigación en temas de planeación ante desastres naturales. Trabajó en consultoría y en edificación en el sector privado y en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Federal. Durante casi 30 años ha trabajado en el Instituto Mexicano del Transporte como investigador titular, jefe de unidad, coordinador y director general, puesto en el que se desempeña hasta la actualidad. En el IMT ha coordinado más de 100 proyectos de investigación y estudios de enfoque técnico-económico concentrados en la planeación y operación de transporte y su infraestructura. Por invitación de organizaciones internacionales y nacionales, ha sido conferencista o panelista sobre temas de transporte en eventos diversos por todo el orbe. Representa a México como primer delegado en la Asociación Mundial de Carreteras y como miembro en el Comité de Investigación del Foro Internacional de Transporte de la OCDE. Desde 2016, nuevamente como director general del IMT,
ha retomado el compromiso de promover nuevas capacidades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica para mejorar la seguridad, sostenibilidad y competitividad de la movilidad de las personas y la logística de las mercancías en México. Pido un aplauso para todos los panelistas. El tema que nos ocupa son las estrategias para el futuro. Ya se habló del presente, ya se habló de algunas perspectivas, pero el enfoque de esta mesa son las estrategias para el futuro. El futuro en materia de desarrollo del transporte como actividad preponderante del desarrollo económico-social del país. ¿Qué debemos hacer en el mediano y largo plazos? Es lo que nos van a enfocar en el tema del futuro nuestros panelistas. Se va a hablar de los temas de infraestructura, la ampliación de la cobertura, el aumento de la capacidad de la misma, la ampliación desde el punto de vista de aumentar el número, longitud de nuestras vías de comunicación y sobre todo de la conservación del valor patrimonial de este importante legado que nos dejaron nuestros antecesores y que les debemos de dejar a nuestros sucesores. Dentro de los temas de conectividad entre los modos de transporte, que es vital para que se pueda dar el desarrollo del sector, la conectividad entre otros modos de transporte, la conectividad con los centros urbanos y los terminales marítimas y fronterizas, así como aéreas. Los temas del derecho de vía, que son el dolor de cabeza y el coco de todos los que estamos dedicados a estos menesteres, y los temas que ya se trataron en la anterior mesa, de sostenibilidad, resiliencia, los temas ambientales. Entonces, la licenciada Sánchez Porras nos va a hacer una semblanza de lo que es el futuro, sobre todo en el sector marítimo portuario. Adelante, licenciada. Muchas gracias a todos por su invitación. Y veo que han tenido mucho éxito desde ayer y la verdad con gran convocatoria, felicidades. Bueno, pues el futuro de los puertos. Durante este tiempo que hemos tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico inicial de cómo se encontraron los puertos. Yo creo que hay buenas noticias en cuanto a lo que existe y lo que se desarrolló en gran potencia durante los últimos 25 años, a partir de que surtió efectos la ley de puertos, pues realmente podemos decir que los puertos es una historia de gran éxito en el sistema portuario mexicano. Se han dado grandes inversiones y se han logrado posicionar a México como una verdadera plataforma logística. Hoy México, el 40% de la carga que maneja México, o que en los principales puertos de México, que son Veracruz, Altamira, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, pues realmente el 40% de los contenedores que se manejan son de transbordo, lo cual sí indica que es un indicativo fuerte de que realmente México sí tiene una ubicación privilegiada y de que sí es una verdadera plataforma. Ahora bien, por toda la parte comercial de los puertos, pues yo veo que sí realmente se han logrado grandes cosas y se han logrado posicionar a nivel mundiales. Todas las líneas navieras, las más importantes del mundo, vienen a México y tienen operaciones en México. Se han logrado con las estructuras que teníamos de legislativas y normativas, pues se ha logrado dar seguridad jurídica tanto al inversionista de toda la infraestructura, como también a todos los usuarios de los puertos, ¿no? Me refiero a todas las líneas navieras y a todos las terminales, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado que haya sido exitoso nuestro sistema? No es nada más un tema de puertos, porque hay una buena ley de puertos o porque hay inversiones, o también es un tema porque hay conectividad en México y porque México cuenta con toda esa estructura y que creo que es ahí donde tenemos que seguir impulsando a nuestro sector. No
ver nada más a los puertos como un tema de infraestructura o como un tema de oportunidades para operaciones de comercio exterior. Si bien es cierto, el 40% es una parte importante, pero también yo creo que ahí podemos seguir impulsando ese tema por la parte de pues industrial, ¿no? Por la parte del comercio exterior, pero también, bueno, pues tenemos que observar que sean los proyectos viables para que realmente tengan éxito. Por la parte comercial es muy importante y también no nada más los contenedores, sino en autos. Yo no sé si ustedes saben que México pues ya está en los primeros lugares a nivel producción mundial. Por lo tanto, hay muchas plantas en México, realmente hay muchos proyectos para desarrollarse futuros y los que están ahorita sí están generando pues muy buena parte del más bien todo se exporta. El gran problema es que sí falta estructura también, infraestructura para los autos. Originalmente las operaciones de los autos era un poco limitada y era como que carga de segunda mano, o por lo menos no le daban la importancia que era necesaria. Ahora con los estándares de calidad que tienen las grandes armadoras y pues la verdad las inversiones que están haciendo dentro de nuestro país y la derrama económica que generan y empleos, pues yo creo que vale la pena también voltear a ver ese sector, ¿no? Porque pues se está produciendo mucho y no hay infraestructura suficiente para que realmente tenga salida. Entonces, yo creo que ahí es un tema importante. Y por la parte de cruceros también, yo veo que de verdad México tiene un potencial y ahorita que estoy llegando a tomar este cargo a partir del 1 de diciembre, realmente pues me da mucho gusto y me da mucho orgullo ver pues que México está posicionado, el puerto de Cozumel, por ejemplo, es el puerto más importante para el turismo de cruceros a nivel mundial. O sea, y se acaba de ganar ese premio, el primer lugar México, segundo lugar Islas Caimán y tercer lugar Roatán. Entonces, bueno, pues eso dice lo que sí existe en los puertos y bueno, para eso necesitamos seguir trabajando en equipo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente ahora, ¿cuál es mi diagnóstico de donde yo veo que pueden haber pues, los puertos del futuro, que es el tema de nuestro panel? Aparte de que yo creo que ahí podríamos impulsar y tener grandes inversiones y grandes oportunidades. Un tema que de verdad me tiene pues gratamente impresionada es el tema de las reformas energéticas derivada y que no suene a un tema político, a un tema de esa frase reforma energética a veces como que no es la más aceptada. Sin embargo, pues eso es lo que hay. Se dio la reforma energética y de verdad hay muchísimos proyectos de midstream, que son la parte del almacenamiento y también de producción. O sea, lo que se le llama el upstream. Esos dos, realmente la mayor parte de los grandes proyectos yo creo que van a estar ahí. Son inversiones grandes que vienen derivados de las rondas, que ya ronda 1, ronda 2 y que ya se transforma, ya existen contratos de producción compartida. Recientemente la Dirección General de Puertos autorizó el primer el tendido de obra, la obra de tendido de ductos, perdón, y plataformas para que se empiece a hacer la primera prueba. Ya se hizo la primera prueba de exploración de petróleo del contrato de producción compartida con una empresa italiana que se llama Eni. Y pues sí, ya me regalaron también mi prueba de que sí se encontró petróleo. Entonces yo creo que son grandes oportunidades y la verdad hay muchos proyectos. No son proyectos dentro de recintos portuarios, muchos son fuera de puerto y costa afuera, ¿no? En aguas someras también hay grandes oportunidades, principalmente en la zona de Dos Bocas y Campeche. Hemos estado trabajando muy de cerca con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ahí es donde realmente yo creo que si nosotros como sector, no nada más nosotros puertos, sino con todos los sectores que tenemos dentro de la misma Secretaría y del mismo gabinete, yo creo que podemos lograr grandes cosas, pero yo creo que los puertos pueden seguir teniendo un gran futuro. Maestra, tocó usted temas muy interesantes, pero hay algunos sectores que les interesa mucho el comercio dentro de nuestras fronteras. Y hablaba también de la reforma energética y parte muy importante de la distribución se podría hacer a través del cabotaje. ¿Qué nos puede comentar de eso? Bueno, de los grandes proyectos que tenemos estratégicos en la Coordinación General de Puerto, impulsados por el ingeniero Héctor López, que es un tema que no es nuevo para él, o sea, él lo ha estudiado durante muchos años y es un planteamiento muy interesante, pues sí nos interesa desarrollar el tema de cabotaje. El cabotaje definitivamente es algo que
que tristemente no tenemos el impulso como debería tener México, como en otros países, para el cabotaje. Creo yo que son 2 factores los que afectan para el cabotaje, principalmente pues la falta de infraestructura y segundo la estructura que existe para las operaciones aduaneras. Entonces, sí creo que hay muchas oportunidades, en los estudios que se están haciendo para que realmente se pueda detonar y ya estamos a punto de iniciar como que las primeras operaciones con una ruta itinerario fijo para cabotaje, pero aparte le llamamos nosotros también carreteras marítimas, porque creemos que traen muchos beneficios, tanto en tema de seguridad, tanto en tema de emisión de dióxido de carbono y también en el tema de costos. O sea, sí podemos, estamos de un ejercicio que hicimos, pues hasta un 30% de ahorro sí se utilizan las carreteras marítimas. Entonces, pues sí, queremos impulsar el cabotaje, necesitamos el apoyo de la parte aduanera, de la Administración General de Aduanas, para poder instrumentar bien la operación, que eso es un tema de verdad de fondo, y pues nosotros también habilitar espacios para poder recibir ese cabotaje. Muchas gracias. Pues ese es el gran tema también, porque no todo es Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Altamira, sino muchos de nosotros que somos de provincia, pues estamos esperando qué hay de expectativas para los puertos no tan grandes, ¿verdad? Le preguntaríamos al ingeniero Humberto Ibarrola de las estrategias para el futuro, conociendo que somos la economía 14 del mundo y que los diferentes modos de transporte presentan una calificación según el Foro Económico Mundial, una posición que varía, de acuerdo con los modos de transporte y de otros temas, entre 40, 50 o más bajos. ¿Dónde nos encontramos actualmente? ¿Y qué deberíamos hacer o estar haciendo para reducir esa brecha y ser más eficientes, sobre todo al mediano y largo plazos? Muy buenas tardes, muchas gracias, ingeniero Bonín, Luis Rojas, por la invitación a la Asociación de Vías Terrestres. Yo creo que el reto o los problemas que, por lo menos a juicio personal, creo que el tema de la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas nos empiezan a complicar mucho el tema del traslado de personas y de mercancías. De igual manera, creo que las políticas públicas, y lo ligo aquí con el tema de la normativa, y ayer haciendo una broma el ingeniero Héctor López diciendo que el único puerto que conocemos algunos es el puerto de Liverpool. Creo que es algo necesario el tema de adecuar la normativa a las políticas públicas y es una preocupación de la Asociación de Vías Terrestres, y aquí está el IMT, el ingeniero Elizondo, en donde tenemos que adaptarnos muy rápido a los cambios que está teniendo el tema de la movilidad en general urbana. Hoy por hoy la capacidad que se tiene de adaptar las normas a las condiciones que exige la sociedad, pues se ve poco factible que podamos tener unas normas actualizadas en breve, y sin embargo ya tenemos proyectos, como decía aquí la licenciada, el tema de desarrollo de nuevos puertos, el nuevo desarrollo de infraestructura que nos exigen normatividad acorde a las condiciones. Si a esto le agregamos el tema del envejecimiento de las poblaciones y el tema de capacidades diferentes o de movilidad, pues nos exigen que tengamos que adaptar nuestra modo de transporte a estas condiciones que hoy nos exige la sociedad. Algo que se ha hablado de la resiliencia y de que hay que hacer adaptable la infraestructura. Incluso el ingeniero de Buena hace poco publicó un artículo muy interesante en donde también habla de la automatización de la infraestructura. Hoy por hoy ya vemos que el tema del acopio de mercancías pues va directamente al usuario final. Ahora las compras se hacen directamente por internet y llegan directo al domicilio. Ya el tema de los puertos secos o los puertos multimodales que se estaban pensando, también hay que modificarlos y plantearlos de otra manera, dado que ya las mercancías directamente el distribuidor, o llámese Amazon o alguna de estas grandes empresas, lo llevan directamente hasta el domicilio, lo cual
va a alterar el tema del manejo de mercancías directamente en las zonas urbanas. Obviamente necesitamos cada vez ser mucho más eficientes y más claros en cómo manejamos las mercancías y los pasajeros, con lo cual creo que tenemos la necesidad de adaptar esta infraestructura de cualquiera de los modos de transporte a las necesidades de la sociedad, en base a normas que estén actualizadas, en base a una infraestructura que tenga tecnología. Hoy por hoy hablamos de carreteras que en Francia se hizo la primera, que no con mucho éxito, podría ser de una carretera solar, en donde el vehículo se va cargando de manera automática a través de su circulación. Se habla de celdas solares para el deshielo en las mismas vías, en la misma carretera, lo cual prevendría muchísimos accidentes, e igual el tema de señalamiento horizontal y vertical. Yo creo que hoy por hoy el tema de la tecnología y de las demandas de la sociedad nos está exigiendo que podamos adaptarnos a este reto, y algo que me preocupa en lo personal es que el tema de las vías terrestres se esté volviendo en la parte académica optativa. Yo creo que hay materias que son básicas, como es el tema de las vías terrestres, puertos, aeropuertos, vías férreas, carreteras, que deberían ser materias básicas de la educación profesional, y hay algunas universidades que ya lo han pasado a ser materias optativas y dejan las materias, yo diría secundarias o de tecnología, como el manejo de sistemas y demás, como materias básicas. Yo creo que hoy por hoy la carrera de la ingeniería civil está obligada incluso a ser mucho más amplia. Aquí está Sergio, que no me dejará mentir, el tema de impacto ambiental, ahorita usted lo decía, el tema de derecho de vía, el tema de consultas a pueblos indígenas y demás, que nos han complicado muchísimo los proyectos y por ende la ejecución de las obras. Y no quiero hablar de la operación, donde, y ayer se comentaba, tenemos presas que están en construcción y que llevan años cerradas por temas de no haber observado el tema medioambiental o el tema de las comunidades que se encontraban o que se encuentran en la zona, y que eso ha frenado el desarrollo de infraestructura. Con lo cual creo que deberíamos de estar incentivando, promoviendo, y yo exigiría aquí al colegio, como Asociación de Vías Terrestres, y comprometiéndonos a que busquemos a que la academia en general, las universidades, tomen en cuenta que las carreras tienen que ser mucho más especializadas, más amplias, dada la necesidad de tocar temas muy diversos. Y desde luego el tema jurídico, como bien lo señala la licenciada, tenemos que aprender la ingeniería civil y los proyectos de otras materias para poder realmente hacer proyectos integrales y que nos permitan manejar proyectos que sean factibles, su ejecución, su operación y mantenimiento a través del tiempo. Yo creo que esos son los retos o los inconvenientes que veo en la infraestructura hoy en día, y los retos que debemos de poder atender en el corto plazo. Muchas gracias, ingeniero. Les voy a plantear un tema a este panel para que lo vayan meditando y después lo vamos a tratar. Es un tema de transversalidad de 3 ejes carreteros de transporte que en el Comité de Infraestructura de Transporte del mismo colegio hemos analizado y hemos propuesto, y ha sido aceptado por el comité y por el colegio para llevarlo a este panel y posteriormente a las autoridades en el mismo Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Uno de ellos es fortalecer el corredor de transporte del eje transpeninsular. Ahí hay grandes necesidades de ampliación en los temas, en las zonas de desarrollo. En el norte tenemos el gran desarrollo agrícola y industrial, que ya se está dando, agroindustrial, entre Ensenada y Lázaro Cárdenas y San Quintín. En el sur, el gran desarrollo turístico que se da de San José del Cabo hacia La Paz, y el desarrollo que se puede dar también entre Santa Rosalía y Loreto, y la comunicación del puerto de San Carlos y los valles agrícolas de San Ignacio, que están entre Constitución y La Paz. Ahí la Secretaría de Comunicación y Transportes ha estado mejorando ese eje,
pero ¿qué se puede hacer en el futuro con este eje tan interesante? Y sobre todo, darle una solución definitiva a las fallas geológicas de la bahía de Salsipuedes, mediante la variante, como dicen los españoles, de construir una desviación tierra adentro que salve todos los accidentes geológicos que hay en la bahía de Salsipuedes y que dé una seguridad de una comunicación permanente segura a Ensenada y al sur del estado de Baja California. El segundo corredor de transporte, que es interesante desde el punto de vista político, desde el punto de vista de soberanía, es el eje fronterizo del norte. El eje fronterizo del norte se ha venido modernizando, las carreteras existentes en sentido de poniente hacia oriente, con la Tijuana-Ensenada, de Mexicali a Santa Ana, de Santa Ana a Imuris, rumbo a Nogales, pues ya está por concluirse la ampliación a 4 carriles dentro de la norma de la Secretaría, y se trabaja también en la ampliación de Cananea hacia Agua Prieta, pero todavía hay eslabones muy débiles, como el tramo de Imuris a Cananea, y de Cananea hacia Chihuahua, y tramos en Campo Verde, podríamos decir, de Chihuahua hacia Ojinaga, y por el lado del oriente hacia el poniente, pues Matamoros, Reynosa va muy adelantado, no así la Reynosa Nuevo Laredo, que no se ha terminado de modernizar, y de Nuevo Laredo a Colombia, etcétera. Pero el gran tema es unir Ciudad Acuña, de alguna forma con Ojinaga, y tener ese corredor, ese eje de transporte, como ya lo hay en la fronteriza del sur, aunque está subocupada operacionalmente. Y el eje más interesante, sobre todo para este panel, es la carretera del Sur Pacífico. La carretera del Sur Pacífico, desde Ciudad Hidalgo hasta Salina Cruz, de Salina Cruz a Acapulco, de Acapulco a Manzanillo, de Manzanillo a Vallarta, de Vallarta hasta Tepic, ¿verdad? Abarca 7 estados de la República muy importantes, como son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, estados que son prioritarios para el desarrollo y el combate a la pobreza y a la desigualdad. Colima, con el importante puerto de Manzanillo, importantísimo. Jalisco, la costa de Jalisco, y la costa de Nayarit y la comunicación con el estado de Nayarit, y el eje que va de México a Nogales, ¿no? Entonces, este tema se los vamos a dejar para una segunda ronda de este panel. El doctor Iker de Luisa pues, representa el importantísimo sector ferroviario que está creciendo y que nos va a dar sus opiniones sobre temas tan importantes como la intermodalidad, ¿verdad?, la convivencia urbano-ferroviaria y el Fondo de Cruces a Nivel que promueve la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Y posteriormente, en una segunda tema, nos tocará otros puntos igualmente interesantes. Doctor. Muchas gracias. Agradecer y reconocer al colegio por las múltiples invitaciones que hemos sido objeto, desayunos, comités, subcomités, congreso y aquí al foro. Reconocer al talento de los panelistas aquí que me toca coparticipar. Siguiente, por favor. Hice trampita, no se debía de traer presentación, pero nada más unas fotos. Derecho de vía. Este es el accidente de hace 2 años que implicó el descarrilamiento de 5,000 toneladas de grano desde Aculcingo, Veracruz, hasta la entrada al patio de Orizaba. Pues qué bueno que sí hay cosas que se hacen bien y que se respetan. En este caso el derecho de vía, ahí está, 15 metros prácticamente a cada lado de la vía, y pues está como pues iban a más de 100 kilómetros por hora, fue un acto de sabotaje. Se desprendieron 25 tolvas ferroviarias
y pues esa planeación, esos estándares, esas especificaciones ayudaron a que este percance no fuera mayor, ¿no? Aquí nada más pereció una persona que fue de la tripulación ferroviaria, es más, fueron dos el tren que iba a salir. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de que el derecho de vía sí funciona, ¿verdad? Sí lo necesitamos, sí necesitamos protegerlo, sí necesitamos, lo necesitamos para una operación segura, lo necesitamos para crecer. Ahí no sé si observen, pero son 3 vías las que hay en la salida de la punta norte del patio, y precisamente pues eso son lo que le da la flexibilidad a un patio para que puedan entrar y salir distintos servicios, ¿no? Entonces, pues otra vez, un buen ejemplo de cómo especificaciones, en este caso de protección del derecho de vía, pues redujeron el impacto de un gran problema que tuvimos, ¿no? Misma ciudad, Orizaba. Aquí es microcirugía, yo le llamaría. Las ciudades crecen, básicamente no hay ciudad media en el país que no tengamos la historia que en los últimos 20 años haya duplicado la mancha urbana, que el parque vehicular se haya duplicado también, y pues la carga ferroviaria también. Entonces, pues es el caldo perfecto para que estemos teniendo múltiples colisiones, accidentes, arrollamientos. Entonces, obras, esta es una gran obra, este puente atirantado en Orizaba, Veracruz, pero se pueden hacer menores, bueno, dependiendo del aforo vehicular, dependiendo las frecuencias ferroviarias, pueden haber soluciones pues más económicas para no tener a nivel los cruces viales ferroviarios, ¿no? Entonces había un esquema cuatripartita, federación, estado, municipio y concesionarios, se abandonó en los últimos años y estamos viendo precisamente con la Cámara de Diputados, con la ST, con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que se reactive este tema y que haya múltiples obras pequeñas, medianas, en muchas ciudades medias que precisamente mejoren la convivencia urbano-ferroviaria. Muchos cruces no dan los aforos, tanto vehiculares como las frecuencias del ferrocarril, para que haya obras de ingeniería, que pasos superiores o pasos inferiores, y entonces la norma 034, la NOM 034 y la NOM 050 nos señala que con ciertos equipamientos, ciertas señalizaciones se puede dar. Tenemos 7,000 cruces en el país que habría que esforzarnos por señalizar. Entonces, eso es un gran reto que tenemos de corto, mediano y largo plazo. Aumento de capacidad, aquí esta es la zona sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El puente sigue siendo el mismo, sigue siendo una vía, pero aquí tenemos el incremento de capacidad en el patio de Sánchez a 50 vías de 3 kilómetros. Entonces, así es como estamos creciendo y así es como estamos preparándonos para el incremento en el comercio en lo que se refiere a la principal frontera ferroviaria que tenemos, que es Laredo-Nuevo Laredo. Tenemos otro ejemplo, este es el Interpacífico, esta es toda la vía que va pues de México a Guadalajara y que corre por todo el Pacífico hasta Mexicali. Anteriormente los gálibos no daban para doble estiba de contenedor, nada más era una estiba sencilla. Ya se bajaron las rasantes en 35 estructuras para que precisamente pudiera ya dar un servicio ferroviario de doble estiba de contenedor, haciéndolo mucho más atractivo al usuario, y pues ya ha detonado un mercado muy importante. Les puedo decir que, por ejemplo, en Culiacán se va a ubicar un centro de distribución de Walmart, precisamente con este servicio ferroviario, ¿no? Entonces, ejemplos de aumento de capacidad y cómo detona el crecimiento la logística. Buen diseño, mal diseño, infraestructura de largo plazo, decisiones de largo plazo, decisiones de corto plazo. Dos ejemplos aquí desde el punto de vista del sector privado. Es una terminal ferroviaria granelera en Querétaro, es la que denominamos trenes carrusel. Si ven aquí, la vía que rodea a los hilos es una vía circular que precisamente emula a un carrusel, mide 3 kilómetros y es precisamente la capacidad que hoy en día tenemos de los trenes de 110 carros, 14,000 toneladas. Entonces, este es el buen ejemplo.
¿sí? Es un buen ejemplo donde la infraestructura privada ferroviaria se hace de acuerdo a el tamaño del almacén o de los hilos de almacenaje. No traigo la foto, pero se las cuento rápidamente, una mala planeación. Prácticamente la misma capacidad de almacenaje, a lo mejor con capacidad para 4, 5, 6 carros ferroviarios. Entonces, ¿qué tenemos? Que el convoy de 100 carros ferroviarios tiene que estar en vía principal que coincide a lo mejor con un eje de entrada a una ciudad capital de estado de 3 carriles, con dos de lateral, y en medio entre la lateral y los 3 carriles principales va la vía sencilla que con 100 carros de ferrocarril tiene que atender a un usuario ferroviario que alguien hizo un mal diseño para 4 carros cuando el almacenaje es para 100 o para 200 carros, ¿no? Entonces hay buenos ejemplos de ingeniería, hay malos ejemplos de ingeniería, y aquí del sector privado, ¿no? Ejemplo de planeación de largo plazo, aquí la transversabilidad con los puertos. En la columna del lado derecho verán la longitud de vías que hay en distintos puertos, y entonces aquí podemos ver en qué puertos trabajamos más, puede trabajar el ferrocarril de manera más eficiente. Tenemos un puerto como Lázaro Cárdenas con 85 kilómetros de vía dentro del puerto. Tenemos un puerto Topolobampo con 6 kilómetros de vía. Salina Cruz tiene también 5 kilómetros de vías. Entonces, ahí están las propias restricciones en la planeación, en los planes maestros que se hicieron hace 50 años, hace 60 años o más, o cómo han ido evolucionando. Un caso de éxito, diría yo, de planeación de largo plazo y de intermodalismo es el nuevo Puerto Veracruz. Ahí está en la nota de pie de página, donde señalamos que la ampliación del Puerto Veracruz incluye los 42 kilómetros actuales más los 64 para sumar 106 kilómetros entre el libramiento, vías de uso común, terminales privadas y patios. 106 kilómetros de vía va a tener el nuevo Puerto de Veracruz. Pues obviamente ese es un gran ejemplo de visión de largo plazo y de visión multimodal, ¿no? Entonces creo que hay ejemplos de estos en el país y pues queríamos compartir unos de ellos, ¿no? Hasta aquí, ingeniero Alfredo, esta presentación. Si pueden retirar la presentación, gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí el doctor Noé Valdés, doctor, sacó su colmillo y nos mostró imágenes sensacionales, ¿verdad? Que aparte de su explicación, las imágenes valen por 1000 palabras cada una de ellas. Ingeniero Guerrevere, el papel fundamental que tiene el Instituto Mexicano del Transporte para el futuro de este país no tiene parangón. El Instituto Mexicano del Transporte debe continuar desarrollándose y apoyar a todos los modos de transporte. En ese sentido, quisiera hacerle varias preguntas en una sola intervención que quiero que trate de respondérselas y explicarle aquí a nuestro auditorio. ¿Cuál es el papel de la investigación y la innovación tecnológica en el futuro de la infraestructura y la logística del transporte? ¿Cuál debería ser el papel de las empresas en la innovación? ¿Cuál debería de ser el rol de los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno en dicha innovación? ¿Y qué estrategias podrían adoptarse por cada uno de estos jugadores? Adelante, doctor. Maestro, perdón. Gracias, muchas gracias también al colegio, a su mesa directiva, a nuestro moderador, por invitarnos a esta participación y a los colegas con los que también es un orgullo compartir el panel. Las preguntas son sin duda trascendentes y voy a situar en un contexto más amplio el papel y la gran responsabilidad que tiene el instituto, no solo per se, sino también como promotor de otros actores. Fijaron algunas ideas un poco más a futuro. En 2050, si las tendencias siguen como han seguido recientemente, México tendría… ¿Cuál creen ustedes que será la cantidad de habitantes que México tendrá en 2050?
pues algunos pronósticos hablan de 250 millones de habitantes. Si cualquiera de ustedes está preocupado con los 123 o más o menos que tenemos ahora y los problemas demográficos, de concentración urbana, de congestión, de demanda, su distribución en el territorio, imagínense lo que será con prácticamente el doble de población si las tasas de crecimiento recientes se mantienen. Eso no quiere decir que vaya a ser el futuro, sin embargo, es un futuro muy probable. Entonces, todas las manifestaciones que nosotros, las preocupaciones que tenemos ahora en cuanto a qué hacer para satisfacer la demanda de la población en bienes y servicios, pues hay que darles una duplicadita, ¿no? Una puesta en un contexto mucho más amplio. Pero ¿cuál es, además, el entorno de esta situación, de este futuro? Tenemos que también pensar en que las cosas no son estáticas, nada es estático, como no es la población, tampoco es el entorno económico, financiero, cultural, político y sobre todo tecnológico. Sabemos que desde hace varios años se ha iniciado un cambio tecnológico, un sociotecnológico, una nueva revolución impulsada por varias cosas. Y entonces eso va a cambiar la manera en cómo se hace a nivel de los países líderes y de todos los que dependemos o queremos ocupar esa posición de liderazgo, en la forma en que hacemos la producción de los bienes que satisfacen nuestras necesidades. Estamos acostumbrados desde la revolución industrial, desde que apareció el carbón, la máquina de vapor, etcétera, el transporte desarrolló como un agente muy importante a procurar la producción masiva, estandarizada con objetivos muy cuantitativos, con muy poca atención al medio ambiente y como ustedes han escuchado, a la protección y el consumo sin cuidado de recursos naturales. ¿Cuál es el nuevo paradigma al que aspiran? Y muchos de ustedes que son jóvenes aquí seguramente ya lo tienen en la mente y es parte de sus preocupaciones, pues un énfasis primero en la calidad, y la calidad entendida como diversidad, como descentralización de la producción, como preservación del entorno físico y del entorno social también, o sea, menos violencia contra naturaleza, menos violencia entre nosotros, entre los actores, entre las personas, entre los grupos y tener una mejor calidad de vida, o sea, una calidad en general local donde vivimos y a nivel global. Esto, el cambio en formas de producción, el cambio de preferencias de consumo va a cambiar la demanda de transporte tarde o temprano con el ingrediente adicional de la demografía. ¿Cuáles son entonces para ustedes, por ejemplo, una de las dimensiones que ha sido tratada ahora, que es el tema educativo, formativo, las habilidades para el empleo? Pues menos para el empleo que realmente ocupa una porción importante de la población, no quizá las élites que estamos acá de la ingeniería y otras profesiones vinculadas con el transporte, pues son habilidades que tienen que ver mucho con la investigación y desarrollo y con la innovación tecnológica, porque va a ser una tarea no solo especializada de gente como los que estamos en el instituto metidos ahí todas las horas de la jornada laboral para tratar de hacer cosas que contribuyan a distintas dimensiones de la calidad de vida, sino también de la vida práctica y cotidiana de cada quien. La innovación tecnológica va a ser un ingrediente de la supervivencia de las empresas, de los empleadores, de los individuos, de las profesiones, debido a este cambio sociotecnológico y a esta revolución verdadera en ese ámbito. Hay mucha expectativa, por ejemplo, de demanda en temas de mercadotecnia, que en el transporte lo entendemos como saber cómo atender las necesidades de los usuarios y cómo realmente, cómo entenderlas y cómo atenderlas. Temas, por supuesto, de finanzas que tienen que ver con darle factibilidad a proyectos urgentes que tienen que ver con capacidad o con eficiencia en los servicios de transporte. Por supuesto, marcos jurídicos, asuntos legales donde cada vez van a cobrar más relevancia para poder
resolver conflictos entre personas y grupos de interés. En fin, una sociedad cada vez más orientada a servicios en vez de orientada a la producción de bienes, en el grueso. No quiere decir que vamos a dejar de comer, ni de vestir, ni de necesitar elementos materiales para hacer nuestra vida, pero el énfasis, la gran demanda de empleos, la gran oferta de empleos va a continuar y va a crecer en el ámbito de los servicios y muy orientado y basado en esas capacidades que acabo de señalar. ¿Qué conjunto de tecnologías? Pues son una serie de tecnologías que ustedes ya la saben, que tienen tales características que permiten la transferencia entre ámbitos de la actividad humana, entre las ingenierías a la medicina, de la medicina a las ciencias sociales, de las ciencias sociales de regreso a las ingenierías, a las ciencias físicas, o sea, una serie de innovaciones que tienen que ver, por supuesto, con la microelectrónica, con las tecnologías de la información, con los nuevos materiales basados en las capacidades de la microelectrónica y de la nanotecnología, y todo ello, por supuesto, con una contraparte en las biotecnologías. De manera que se espera, como un deseo, que esta innovación tecnológica permita hacer frente a los retos, por ejemplo, en México, de tener una población duplicada en los próximos 30 años. Y estas innovaciones tecnológicas, ustedes lo saben, nosotros lo vivimos, producen cambios estructurales en la economía, en la sociedad. Entonces, tenemos que pensar en el futuro no como una extrapolación de las tendencias del pasado, sino como una nueva forma de relacionarse y de producir y de atender. Hay rezagos y hay cosas que en el plazo corto, hablemos de plazo corto, 15 años, tienen que ser atendidas y resueltas, pero si queremos mantener una calidad de vida como sociedad y una posición, digamos, relevante como interlocutor internacional, pues tenemos que abocarnos a imaginar. ¿Cuáles son las características? Y son características que no siempre están en nuestro ámbito de la infraestructura, en el ámbito de la ingeniería civil, de la construcción, porque solemos ser muy conservadores en nuestro ramo. Se requiere flexibilidad de la producción, eso va a ocurrir en todos los niveles. Nosotros también tenemos que ser flexibles en la producción. Hay ejemplos de tecnologías que buscan esa flexibilidad, incluso en la construcción de pavimentos. Satisfacción, obviamente, de gustos, necesidades de los clientes. Nuestros clientes son los viajeros y las personas que diseñan y organizan las cadenas logísticas del movimiento de mercancías para satisfacer las necesidades de otras empresas como productos intermedios o de los consumidores finales. Para ello necesitamos creatividad. El fomentar la creatividad a nivel educativo, no solo básico, sino también de estudios superiores, es vital. Por supuesto hay que conocer especificaciones, diseños, reglas, ¿no? Axiomas de la física, etcétera, pero si no se fomenta la creatividad, la flexibilidad que requiere el país para adaptarse al tamaño que va a tener y al entorno en el que tiene que vivir, no se va a lograr. La creatividad es muy importante. Se tiene que dar atención a esos cambios que puede haber en el diseño derivado de nuevos materiales, derivado de nuevas tecnologías de interacción y las fluctuaciones que ello puede tener, porque va a tener fluctuaciones, va a haber cambios, las cosas no seguirán siendo como las conocemos los que ya estamos en la última milla, sino totalmente diferentes, y ustedes tienen que conocerlo. Entonces, se requiere capacidad para absorber esa nueva tecnología. Ustedes, los jóvenes, tienen acceso a los medios como nunca nadie lo tuvo, aunque tuviera credenciales de 18 bibliotecas, para lograr esa comprensión y lograr tener la capacidad de adaptación y de mejora continua. Y no lo digo como un eslogan de ISO 9001-2015, sino como una capacidad real que hay que tener fuera de cualquier estándar o norma, o sea, una verdadera capacidad de aprender y de innovar y de mejorar. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Qué es lo que yo vería como una estrategia? Y es parte de lo que el Instituto Mexicano de Transporte trata de favorecer o trata de impulsar desde su trinchera.
las grandes, enormes empresas que todo lo hacen y lo estandarizan y producen cada vez más en mayor cantidad, van a tener un entorno distinto, van a cambiar porque no van a poder producir bienes idénticos porque los consumidores quieren bienes distintos, diversos, con matices, y eso lo ven ustedes desde la oferta de automóviles, cómo ha crecido, hasta la posibilidad de configurar, por ejemplo, ahora que se habló de la industria automotriz, un automóvil o cualquier nombre que vaya a tener, va a seguir siendo automóvil, más automóvil que nunca, quizá en el futuro, en el transporte personal, pero también en el transporte colectivo, etcétera. Entonces, la posibilidad de poder satisfacer esas necesidades requiere no solo de esas enormes, grandes empresas, sino también de un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas, en donde las oportunidades para los emprendedores que sepan innovar, adaptarse, van a ser muy grandes. Los modelos exitosos que vemos en muchos países como Alemania o Italia están basados con algunas grandes empresas líderes, que en este caso se pueden asimilar a las armadoras de automóviles o en otros sectores de motores o de textiles, etcétera, pero una gran cantidad de empresas pequeñas que se mueven muy rápido, que se mueven más rápido que las grandes para adoptar las tecnologías. Eso en la industria de la construcción es importantísimo, es cada vez más importante saber cómo aprovechar todas las innovaciones tecnológicas de otros sectores, asimilarlas y aplicarlas. En logística, por ejemplo, nunca se hablaba de logística, se hablaba de la materia de construcción y le decían a uno procedimientos constructivos, pero no decían uno, busquen cambiar los procedimientos constructivos, busquen innovar, busquen qué se hacen en otras industrias, qué se hace, cómo se produce. Claro, el reto es mayor en el caso nuestro porque siempre estamos en un sitio diferente, con condiciones diferentes, no podemos estandarizar los procesos. Eso nos hace más versátiles y más aptos, más preparados para la innovación y la adaptación. Entonces, este esquema de coalición, y tiene que haber más unión a través de instituciones como el Colegio de Ingenieros o las asociaciones técnicas. Al hacer frente a ese entorno nuevo implica que los competidores, además de competir, porque eso no va a dejar de existir, se coaliguen, se junten y se transfieran experiencia y puedan juntos adoptar las tecnologías con un propósito común que es ser más competitivo y mantenerse vigentes. Ese esquema de coalición de competidores, de unirse, ahora se dice la palabra clústeres, aglomerados de empresas, asociaciones gremiales, asociaciones de productores o de consumidores, es importantísimo para lograr esa flexibilidad, esa capacidad de adopción de tecnologías. Entonces, para una primera ronda, más que suficiente. Bueno, muy interesante esta participación y realmente el panorama que nos pinta el ingeniero Aguirre de 250 millones de habitantes es aterrador, pero es posible, aunque yo creo que poco probable, pero es posible. Entonces, debemos de recordar la planeación del desarrollo urbano que hicimos en los años 70, principios de los 80, que fue nacional, y que se planteaba que el desarrollo y el crecimiento de las poblaciones y de la actividad económica debería de ser en los litorales, donde existe agua, vías de comunicación, principalmente la marítima, ¿verdad? Y probablemente en un futuro la ferroviaria, pero seguimos ahorita atorados con la infraestructura carretera, como ya dijimos, del famoso eje que abarca los 7 estados del sur Pacífico, donde están dos de los principales puertos, no dos de los principales puertos del Pacífico, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y está Puerto Chiapas, está Acapulco y Salina Cruz, que también tiene un futuro promisorio ahora con el plan transísmico. Entonces le pediríamos a la licenciada Sánchez Porras, quien aquí va a terminar su participación, porque tiene compromisos de la más alta jerarquía que debe de cumplir y que ya no podemos distraerla más, que nos comente qué podemos hacer en esos 7 estados en el sur Pacífico en materia no tan solo de transporte ferroviario, sino de desarrollo costero. Pues bueno, parte de los planes que sí tenemos que desarrollar
y lo que sí estamos convencidos es que sí debería de estar más concentrada la población productiva muy cerca de las costas por muchos beneficios que realmente creemos que se pueden dar. Las costas deben de servir más los puertos deben de servir más a las personas en la región de donde están los puertos. Entonces, lo que estamos formando también a nivel coordinación es un organismo, no necesariamente con personalidad jurídica, pero sí un organismo de planeación a nivel integral, se le llaman SIPCOS, seguramente el ingeniero ya les ha platicado, es Sistemas Integrales Portuarios Costeros, que esos SIPCOS, pues la intención es que realmente podamos tener una mejor explotación con una visión de política pública, pero para apoyar a las regiones, o sea, de los puertos, que no sea nada más un puerto individual, sino también una integración de los puertos y de las costas. Para lograr todo eso, el Estado definitivamente en un mundo globalizado como el que tenemos, en donde los puertos representan un nodo muy importante en la cadena logística, pues definitivamente nos tenemos que adaptar a las condiciones del mercado y a las realidades de ese mercado. Entonces, es gran responsabilidad del Estado que dotemos de herramientas para poder llevar a cabo todos esos planteamientos y estas políticas públicas que sean para elaborar, instrumentar y poner en marcha políticas públicas viables que sí puedan apoyar a esas regiones costeras portuarias. Creemos que falta legislación, falta una mejor integración de toda la normatividad, hay grandes problemas. Para poder tener una legislación eficiente necesitaríamos que todas las leyes estén muchísimo más alineadas. Hay problemas de leyes que se traslapan, para un proyecto necesitas por lo menos evaluar con 23 leyes en el último proyecto que yo me di a la tarea de leer cuántas leyes tienes que estar observando. A veces se traslapan las funciones, a veces las mismas, hay trámites que se duplican. Entonces, bueno, yo creo que sí tendríamos que tener herramientas para poder lograr esos desarrollos. Y no nada más en esas regiones, sino realmente en las regiones en los sistemas portuarios. O sea, yo creo que sí se pueden lograr muchísimos más desarrollos dentro de la misma, industriales dentro de las mismas costas. Necesitamos tener legislaciones más eficientes, necesitamos apoyarnos de la tecnología. Si bien es cierto que se han desarrollado bien los puertos, que tenemos eficiencias, tenemos competitividades a niveles internacionales, yo creo que los procesos no son los más eficientes. Me refiero específicamente a operaciones aduaneras que por el tema de la legislación, de la normatividad, pues realmente el desahogo de las mercancías pues tarda mucho, o de repente tenemos procesos, pues tú lo sabes muy bien, las vías generales de comunicación, de sindicatos. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer ajustes a las verdaderas realidades que tenemos y que con esas realidades trabajemos para que podamos tener otro tipo de explotación y que realmente las costas y los puertos puedan servir mucho más a la región y a las personas de esas regiones. Muchas gracias, licenciada. Yo le haría la pregunta a usted y a nuestros compañeros panelistas, si estiman que México está sobreregulado y si falta también coordinación entre las distintas agencias del gobierno federal y los gobiernos estatales. Por supuesto, yo quisiera contestarla, yo creo que sí, yo creo que tenemos un problema de sobreregulación, hay mucho entusiasmo en estos últimos meses, hay mucho entusiasmo por regular y sacar leyes y reglamentos, pero todo eso se tiene que ajustar a las realidades de los mercados, para que realmente podamos tener una legislación eficiente. ¿De qué sirve que tengamos 10 leyes si no son eficientes ni una, ni otra, ni otra? Entonces, yo creo que hay un tema de sobreregulación y de superestructura de autoridades. O sea, realmente hay muchas autoridades y yo en mis mejores sueños pensaría que sin invadirle el ámbito de las facultades de todas las demás autoridades, yo sí creo que deberíamos de tener una autoridad, si vas a tener un desarrollo de tal tipo, pues que sea una autoridad la controladora de todos los trámites que van a intervenir para esto. No significa que tenga más ámbito de facultades, que sea más importante, sino que realmente un proyecto se evalúe
al mismo tiempo por todas las autoridades y no tengas que, acabas con una, vas con otra, vas con otra. Entonces los proyectos se van, pero a largos plazos. Y peor aún, realmente se han desarrollado prácticas muy lamentables, prácticas donde se abusa del ejercicio del derecho. Si alguien, en unos casos buenos, en unos casos malos, pero también hay casos que, hay proyectos que son importantes, son estratégicos y no se desarrollan porque vamos a seguir, porque se van amparos, porque pues, ejercen derechos. En los puertos yo digo que sí tenemos un tema de litigalización de los puertos, porque si a la competencia no le gusta, entonces se van a un juicio y entonces hasta que acabe el juicio ya hay proyectos que se van 6 años, 4 años el que menos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay otros proyectos que, bueno, pues sí, por sus características o por sus particularidades, pues no necesariamente son los más viables, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que sí hay sobreregulación y hay superestructura y sí deberíamos impulsar pues alguna ley de coordinación de autoridades, ¿no? Ese es otro tema en el tema operativo específicamente y bueno, pues sí es un tema donde tendremos que estar trabajando todos. Yo les pido una disculpa, efectivamente tengo un tema que atender. Muchísimas gracias y me voy a tener que retirar. Les dejo en las mejores manos. Muchas gracias. Bueno, la valentía, la claridad y la inteligencia de la licenciada Sánchez pues nos asombran, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos por su participación. Yo le preguntaría al ingeniero Ibarrola a qué retos se enfrenta la ingeniería de vías terrestres para enfrentar el futuro. Y cuando hablo de la ingeniería de vías terrestres, aunque los portuarios a veces no están muy bien de acuerdo, hablo de carreteras, de ferrocarriles, de aeropuertos y de la interconexión de los puertos con los modos de transporte terrestre. Nada más quisiera regresar primero a la pregunta anterior. Yo no creo que estemos sobreregulados, lo afirmo. Creo que hay un exceso de regulación y somos expertos en diseñar en round de sombra al mejor país y después nos damos cuenta que hay que administrar un país con 125 millones de mexicanos, que ojalá Roberto se equivoque, pero que probablemente sí tenderemos a 200 o 200 y más, y que hay que entender que administramos a 200 millones de mexicanos. Y pero aún que no le dan ningún seguimiento a esas leyes. Yo creo que no necesitamos más leyes, sino nada más aplicarlas y llevarlas a cabo. En el sentido del tema de las vías terrestres, creo que debemos de buscar más la profesionalización y hacer una planeación transversal. Ayer se tocó el tema del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Infraestructura y demás, o Programa Nacional de Infraestructura. Yo creo que tenemos que ver la planeación desde un enfoque más transversal y obviamente también desde el punto de vista normativo, que podamos entender que las normas que hoy se manejan en México deben de ser acordes a los diferentes modos de transporte y no nada más diseñar la mejor carretera, el mejor puerto y olvidarnos de cómo vamos a hacer esa interconexión con los puertos secos o cómo vamos a manejar las mercancías o los pasajeros con la convivencia con las zonas urbanas. Creo que el tema que mencionaba Roberto de los nuevos insumos que podemos utilizar en la industria de la construcción, la nanotecnología, el grafeno, hay un sinnúmero de productos que ya deberíamos de estar empapándonos y aquí que está Luis presente, yo creo que el colegio y la oportunidad de tenernos a todos aquí aglutinados como piezas fundamentales del colegio, deberíamos de estar abriendo círculos de trabajo, de capacitación para conocer estos nuevos elementos y poder ser útiles para esa infraestructura que tenemos que diseñar o modernizar en el corto plazo. Creo que el tema de reducir las emisiones al ambiente y la convivencia con la naturaleza, pues ya no es plantear algo para el futuro. Hoy por hoy es innegable que tenemos que entender y creo que en el pasado la ingeniería civil
fue un depredador natural del medio ambiente. Hoy por hoy no podemos darnos ese lujo, y peor aún con las concentraciones de las poblaciones que hoy tenemos. Yo creo que México soportaría bien esos 200 millones de mexicanos si tuviéramos una distribución más territorial y no con las concentraciones que hoy tenemos. El entender el comportamiento de estos materiales y la adecuación con los modos de transporte nos puede permitir de mejor manera darle una vida más larga a nuestra infraestructura. Hoy por hoy planeamos a 30 años y hablamos de que hay que hacer un reencarpetado a los 15 y un tratamiento superficial a los 7 años. Yo creo que hoy por hoy estos nuevos materiales nos pueden permitir dar una vida mucho más larga a las infraestructuras y poder ser mucho más eficientes en la ejecución de los trabajos. Yo creo que hoy por hoy el tema de la tecnología en la utilización o en la implementación de la infraestructura, como es el tema de ITS, el tema de la movilidad autónoma, el transporte masivo de pasajeros. Yo creo que algunos de ustedes ya han visto algún video en donde de tener 50 vehículos con un pasajero, sacamos a los 50 pasajeros y los podemos meter sin ningún problema en un solo autobús. Y si ese autobús además es controlado de manera autónoma, pues podemos garantizar que el trayecto se vuelve mucho más eficiente y mucho más capaz de manejar a esta concentración de población que tendremos. Yo creo que el reto que hoy nos obliga la ingeniería y la sociedad es a utilizar mejor los recursos naturales, a tratar de implementar esta tecnología y a buscar que el manejo de diferentes modos de transporte con la sociedad pueda ser mucho más eficiente. Muchas gracias, Humberto. Yo invitaría al ingeniero Celso del Comité de Infraestructura del Transporte a que complete este panel, sobre todo porque espero preguntas muy interesantes sobre el sector portuario, ¿no? Y la verdad es que creo que ninguno de nosotros cuatro somos portuarios, o muy portuarios. Adelante, Inge. Bueno, el transporte ferroviario, además de ser importante para el desarrollo del país, es fascinante y también polémico. Entonces voy a soltar un miura aquí al doctor, o un mimiahuapan, un burel de mimiahuapan. La cohabitación de trenes de pasajeros y de carga, ¿cómo se debe de dar? Desde un enfoque empresarial, desde un enfoque del transporte y de los beneficios para los usuarios. Y en relación con este tema, el Tren Maya, ¿cuál va a ser la utilización del Tren Maya o la posible utilización del Tren Maya? Y lo que han dicho algunas autoridades en el sentido de querer utilizar los derechos de vía de las carreteras para ubicar el tren, sobre todo en los estados de Quintana Roo y Campeche, número 1, o en los derechos de vía de la Comisión Federal de Electricidad, cuando ya él nos dijo en su pasada intervención que los derechos de vía se deben de respetar por cuestiones de seguridad, por cuestiones de desarrollo de los propios modos de transporte. Entonces, por favor, doctor, ilústrenos. Más que ilustrar es compartir. En la presentación era la siguiente lámina, el tema de pasajeros. A nivel mundial hay distintos sistemas, pero básicamente dos. Los sistemas ferroviarios, la siguiente lámina, ahí. Los países que le apostaron a los sistemas de pasajeros, básicamente Europa, Japón, donde tenemos las altas velocidades, ¿no? 200, 250, 300, hasta más, hasta 500, ya hay pruebas de 500 kilómetros por hora, pero no hay ferrocarril de carga ahí, son derechos de vía confinados para esas velocidades con las especificaciones correspondientes.
En España se invierte más en trenes de alta velocidad que de carreteras. No traigo el dato ahorita en este preciso instante, pero los 20,000 kilómetros de alta velocidad que tiene España en los últimos, pues básicamente 20 años, desde la Feria de Sevilla, pues el gran impulso fue contra el ferrocarril de carga y contra la carretera. Presupuestalmente 20 años se ha invertido en el ferrocarril de alta velocidad de pasajeros. Trayéndolo un poco hacia México, bueno, el modelo, si quieren, norteamericano, Norteamérica como Canadá, Estados Unidos y México, ahí se privilegió a la carga. Entonces, México ocupa el lugar número 10 a nivel mundial en carga movilizada. En tonelada de kilómetro no hay ningún país europeo que maneje más carga ferroviaria que México. Ya rebasamos a Alemania. Era el último dato del instituto del ITF. Entonces, esa cohabitación es compleja. ¿Por qué? Porque son distintas velocidades. Es como tener una revolvedora de cemento que va a 35 kilómetros por hora y por el otro lado tenemos un auto que quiere ir a 250 en la misma vialidad. No se van a llevar bien, ¿sí? Entonces tiene alto grado de complejidad y por lo tanto de planeación. Pero también sí se puede y habría que ver bajo qué condiciones. Y aquí comparto algunas reflexiones. Es una relación ganar-ganar, o sea, se está ampliando la capacidad de un modo o se está restringiendo la capacidad de un modo de ferrocarril de carga para ampliarle la capacidad o generarle esa capacidad al ferrocarril de pasajeros, ¿no? Entonces, es una primera pregunta, ¿no? Entonces, hay una capacidad fija, ¿no? Si es una vía, pues hay una capacidad, se le ponen laderos. Si hay dos vías, en fin, hay cierta geometría, hay espacio, hay derecho a vía. Entonces, ¿estamos ampliando capacidad o hay una capacidad sobrada y se aprovecha de distinta forma, ¿no? Estamos hablando de compartir derecho de vía o compartir la misma vía. Es muy diferente que el suburbano de Buenavista a Cuautitlán, pues comparte derecho de vía, pero no compartimos vía con Ferrovalle y los tráficos de Kansas, de Ferromex y de Ferrosur que entran por Lechería, ¿no? Para todo esto, luego, desgraciadamente desde el punto de vista aquí y en otros países, es un juguete muy interesante, ¿no? Es una propuesta política muy interesante y entonces nos vamos primero con la solución y no necesariamente con el diagnóstico para ver qué solución es la que se adecúa, ¿no? Entonces, tenemos estudios de demanda, sabemos si son 1,000 viajes día, si el aforo es de 100, de 1,000, de 10,000, o sea, de qué características técnicas estamos hablando para darle la solución adecuada a esa necesidad. Hasta aquí el tema de ferrocarriles de carga, tren Maya y transísmico. Pues el ferrocarril de carga funciona y funcionaba muy bien hasta antes del huracán Stan en el 2005 que destruyó toda la costa de Chiapas y abandonó la concesión el concesionario ferroviario Genesee Wyoming porque la letra chica del contrato de concesión no prevía este acto de destrucción total, act of God, ¿no? que fue el huracán Stan. Pero pues había servicio Ford, bajábamos coches Ford a Mérida, cervezas de algunas de las cerveceras. Entonces, tiene sentido desde el punto de vista de carga. Obviamente, todo el tema que el señor presidente impulsa es un tema de desarrollo regional turístico, donde pues apenas se están dando esas especificaciones, esos planteamientos, se licitó ya la ingeniería básica, esta semana ya anunciaron qué tipo de riel va a utilizar, entonces ya poco a poco ya ciertas especificaciones ya se empiezan a plantear y pues toda la apuesta es que genere empleo y que genere, pues cada estación tenga un perfil y tenga una oferta hotelera, una oferta de diversión, de espectáculos, de xcarets, de sitios arqueológicos y que atraiga el turismo que en la costa entre Cancún y Playa del Carmen ha generado 80,000 habitaciones de hotel y que la reparta de otra forma en ese crecimiento en la península, ¿no? Muchas gracias, doctor. Yo quisiera, por último, en este segmento, preguntarle al ingeniero Aguerrevere, pues hacerle una serie de preguntas que a lo mejor están un poco inconexas, pero que con la gran experiencia que tiene
y el enfoque que tienes de todo el transporte, me atrevo a preguntarle. ¿Qué diferencias regionales podría haber en investigación e innovación tecnológica en el futuro? Estas diferencias impondrían las distintas realidades en el ámbito rural, en el ámbito urbano, e inclusive en las grandes zonas metropolitanas, o ya megapolitanas también, que ya se presentan en México, y las diferencias por modo de transporte y las componentes comunes entre los distintos modos de transporte, la interconectividad, etcétera. Ingeniero, ya el tiempo es inexorable y le vamos a pedir un milagro, a ver si puede ilustrarnos sobre estos temas. Sí, gracias. Bueno, rápidamente, para contestar parte de la primera ronda, no, pero no lo de los ejes carreteros y esto que es muy específico, pero sí sobre el papel del IMT, y lo voy a vincular con la respuesta a estas preguntas. Una de las cosas que pensamos es que para que la tecnología o la investigación que nosotros hacemos sea más responsiva, o sea, que responda de una mejor manera a las necesidades de muchos diferentes usuarios, el instituto, a pesar de ser un órgano desconcentrado del gobierno federal, tiene entre sus facultades atender las necesidades de servicios tecnológicos y de investigación del sector privado y también de los gobiernos estatales y gobiernos locales, gobiernos municipales. No está restringido en su acuerdo de creación en ningún sentido. Para atender eso, vincularnos más a las necesidades reales del mercado y también los retos que tienen los gobiernos en materia de transporte. En el instituto tenemos la mitad de proyectos prácticamente son para clientes que denominamos externos, o sea, incluyendo gobiernos e iniciativa privada en muchos ámbitos. Poco menos de la mitad la reservamos a proyectos de exploración o proyectos de iniciativa interna que nos permiten adquirir capacidades para responder mejor a las necesidades de esos requerimientos externos. Entonces, eso es parte de la estrategia que hemos adoptado para tratar de ser más relevantes, más pertinentes para las necesidades del sector. Otra forma que es muy importante para no depender solo de los 130 investigadores del instituto, que son muy pocos para los retos que plantea el transporte, su operación y su infraestructura, y los impactos y externalidades que genera en el medio ambiente, etcétera, es también, siguiendo lineamientos del programa de Ciencia y Tecnología, el tema de los laboratorios nacionales. El instituto ha sido favorecido con 2 designaciones de laboratorio nacional hasta la fecha, uno que es sobre sistemas de transporte y logística, que hace junto con el Instituto Tecnológico de Sonora, donde se le ha promovido que desarrolle los temas de agrologística, el movimiento de productos frescos en general, y otro, y también la UADI en Yucatán, la Autónoma de Nuevo León, recientemente también va a entrar el Tecnológico de Monterrey, y otro que es el Laboratorio Nacional de Ingeniería Fluvio-Marítima. Aun cuando tenemos casi un mercado cautivo porque somos el único gran laboratorio nacional en materia de ingeniería portuaria y costera, sentimos que las necesidades son cada vez más amplias y necesitamos ampliar nuestros servicios y la vinculación con otras instituciones, por ejemplo, con el Politécnico Nacional, con el que ya estamos en este proyecto, y eventualmente con otras universidades que tengan capacidades, como por supuesto la UNAM. Entonces, eso es algo que quería mencionar. Y ahora, en el ámbito de las diferencias de las tecnologías o de la investigación aplicada, que no necesariamente es tecnología dura, también es tecnología blanda, entendiendo la blanda como la integración de tecnologías disponibles, temas de procesos, de organización, en fin, una serie de cosas que no necesariamente son fierros ni, iba a decir bulbos, pero me iba a proyectar terriblemente con la idea, voy a decir LEDs en lugar de bulbos. No solo son LEDs y no solo son fierros o cosas, ¿no? También son cómo nos organizamos para hacer las cosas o dar los servicios que la gente necesita. El consejo que distintos especialistas pueden dar a otros para completar la solución de problemas complejos. Entonces, todo el sistema de ciencia y tecnología ha desarrollado a imagen del CONACYT u organismos a niveles estatales
que buscan identificar cuáles son los retos en el Estado de acuerdo con sus propias estrategias de desarrollo. Algunos tendrán vocaciones, capacidades y fortalezas más orientadas, por ejemplo, a la agroindustria, otros estarán concentrados en la industria de autopartes o la aeronáutica, otros buscarán tener capacidades en la industria petroquímica y otros estarán en otros temas. Bueno, cada una de estas industrias tiene desde la perspectiva logística específicamente requerimientos distintos, demandas distintos, condiciones distintas que tienen que ser atendidas, probablemente con las mismas tecnologías duras, pero con distintas tecnologías blandas. Y eso es algo que hay que adoptar. Y también tiene distintos requerimientos. No es lo mismo, y aquí no me dejarán mentir los colegas, mover petróleo, ¿no?, de las zonas petroleras o petroquímicas del país y dar servicio ferroviario al petróleo, que darle servicio ferroviario a los graneles agrícolas que llegan del norte o que se producen en el noreste, en México, y hay que llevar a otro lado. Y tampoco es lo mismo que mover automóviles ensamblados en Saltillo, en Cuautitlán, en Toluca, en Aguascalientes o donde sea. Entonces, los retos de la investigación aplicada y la adaptación tecnológica y la innovación para hacer estas industrias más competitivas, más resilientes, más adaptadas, con menos huella de carbono, con mejor, digamos, empatía social, con menor efecto en el consumo de agua, con mayor preservación de los recursos ambientales, que consuman menos materias primas, son distintos en cada lugar. Y los retos a nivel de atención, eso es en el tema sobre todo logístico, por supuesto tienen toda su dimensión del perfil humano que requieren para satisfacer esas necesidades. Y los retos en las grandes ciudades para que todas las personas que están trabajando en distintos sectores de la industria o de los servicios, pero que se mueven por las mismas calles, que son finitas y que tienen una capacidad, pues ahí los retos tienen que ver, por supuesto, con la movilidad y con la adaptación y a la adopción de estrategias. Esas son las grandes concentraciones de la economía formal, de la que nosotros tenemos el privilegio de tener cerca y poder gozar de todos los beneficios. En el otro extremo, en las localidades aisladas, rurales, remotas a veces localidades ni tan aisladas ni tan remotas, pero muy vulnerables, con muy pocos ingresos, con muy pocos satisfactores, tiene que tener, por supuesto, otros retos de atención y hay que idear formas de ayudar a satisfacer sus necesidades. Necesidades que las tecnologías ahora nuevas ayudan a resolver, por lo menos el tema del acceso a la información, quizá el tema de la educación, que ya tiene muchos años desarrollándose y adoptando nuevas tecnologías, ¿no?, cada vez, y ahí yo creo que hay también muchas oportunidades para el sector. Hay que entender, sobre todo, como decían, las necesidades del cliente, del usuario, llámese un fabricante de motores, llámese una persona de la tercera edad, un niño, una mujer, una familia, o los movimientos diarios pendulares entre la casa y el trabajo que se dan a escala masiva. Ingeniero Guerrevere, con tu permiso, ya nos aplicaron la guillotina los señores del tiempo. Listo. Las preguntas que nos presenta nuestro auditorio deben ser muy interesantes. El ingeniero David Sandoval dice, como estrategia para el futuro, ¿qué tan viable es que las instituciones gubernamentales como la SCT colabore directamente con las instituciones de educación para formar especialistas que satisfagan las necesidades propias de nuestro país? Bueno, esa pregunta se la dejamos al ingeniero Guerrevere, que es el único que trabaja oficialmente en el sector. Bueno, esto es algo que se ha hecho y se ha mantenido, quizá conviene tratar de reforzarlo y renovarlo. La Secretaría de Comunicaciones, y aquí hay expertos en el tema, fomentó y apoyó la creación de maestrías en universidades públicas del país desde hace muchos años, maestrías que ahí están, que existen y que siguen renovando y que ya no dependen exclusivamente
de alumnos que mande o de funcionarios que vayan a estudiar ahí las carreras para mantenerlas. Eso sigue existiendo y también el instituto contribuye con convenios con otras universidades para mejorar la oferta y para tener alguna oferta propia en diplomados en línea. Es un esfuerzo de contenidos que sigue evolucionando. Pero instancias como el colegio, las acciones técnicas tienen también una relación directa, ¿no?, importante con las universidades, con sus capítulos estudiantiles para mejorar. Bueno, la siguiente pregunta para el ingeniero Guerrevere, para ya quitar el micrófono después de que la conteste. ¿Cuáles son los principales obstáculos que debe liberar el IMT para poder continuar y mejorar su participación en las estrategias relacionadas con el desarrollo del transporte en México? Yo no creo que tenga particularmente obstáculos. Yo creo que es un tema de capacidad. Yo creo que requiere, ya es una institución que tiene poco más de 30 años, tiene muchas fortalezas y requiere mejorar y ampliar la capacidad de despliegue de esas fortalezas y de tener más interlocución. Eso se puede, pero está limitada al número de personas. Entonces yo creo que sí, un crecimiento en número y quizá en presencia en el territorio podría favorecer su participación. Gracias, Roberto. Las siguientes preguntas las voy a unir para que las, abusando del doctor Iker de Luisa y de nuestro amigo Celso, las contesten. Con el crecimiento y especialización del puerto de Tuxpan, ¿está contemplado algún proyecto ferroviario para facilitar la conectividad con el resto del país? Sí, como desde hace 50 o 60 años, el ferrocarril de Veracruz a Tampico, ¿verdad?, que nunca ha podido continuarse. Pero ellos tendrán la última palabra en esta participación. ¿Y cómo afectó el puerto de Lázaro Cárdenas, que cerraron la carretera durante casi un mes? Estos movimientos son cada vez más frecuentes, se puede llegar a saturar. Adelante, Celso, adelante, doctor. Primero, doctor. Bien, efectivamente no llegamos al puerto de Tuxpan, tiene poco movimiento de carga terrestre hasta ahora, ¿no? O sea, los poliductos, a final de cuentas, es el 90% de la carga que llega a Tuxpan sale por los ductos. La terminal de contenedores inaugurada hace 2 o 3 años, creo que no ha movido un contenedor. La competencia que tiene con Veracruz tan cercano y la ampliación que tiene Veracruz, pues híjoles, ahí pues lo tiene complicado, ¿no? Curiosamente, el nicho que sí está moviendo Tuxpan es autos. O sea, en la terminal de contenedores, en vez de ver contenedores, lo que vemos son autos. Entonces, bueno, ahí encontró un nicho y ante la saturación existente en el tema automotriz del puerto de Veracruz, pues precisamente es una salida interesante el de Tuxpan. El proyecto, veo difícil un proyecto directo Valle de México a Tuxpan. ¿Hay alguna vía abandonada, alguna zona de ingenios en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, que por ahí se pudiera acercar y bueno, luego dar toda la vuelta por San Luis Potosí, ¿no? Ese sería el tema de Tuxpan. Sí, en relación al cierre del transporte al Lázaro Cárdenas, tiene todos los aspectos que se han mencionado anteriormente, de conectividad, de resiliencia, de seguridad y todo lo que se ha mencionado aquí. ¿Por qué? Porque sí comentaba yo la vez pasada que uno de los elementos en donde se ha concentrado el movimiento de carga es en los contenedores y precisamente este problema complicó el desalojo de esos contenedores que llegan a Lázaro Cárdenas. En México se han de mover el año pasado cerca de 7 millones de contenedores. Dentro de esos, el primer lugar lo tiene Manzanillo y el segundo Lázaro Cárdenas, que ha de mover cerca de 2 millones de contenedores. Entonces, cuando llega un barco que maneja del orden de 2,000 o 3,000 contenedores, imagínense el tiempo que tardan en desalojarse 2,000 unidades, que a veces hay, ahora ya como han mencionado, ya hay ferrocarriles que llevan 100 o 300, pero estamos hablando de 2,000,
Entonces, el hecho de que cierren esa carretera o ferrocarril, también, aquí dice carretera, pero el ferrocarril también se vio afectado, ¿verdad? Entonces, el desalojo se hace principalmente por ferrocarril y el ferrocarril estuvo cerrado. Entonces, eso implicó que toda la carga que tenía que desalojarse no pudo ser desalojada. Se saturan los patios de almacenamiento y ya no hay posibilidades de que descargue uno de los barcos que ya estaban ahí y que los otros barcos hagan una cola de espera en alta mar. Esos barcos cobran diario por día que no entran al puerto miles de dólares, ¿no? Entonces, fue un problema muy grande porque es un problema de, como yo les decía, es un sistema, no es nada más la carga y descarga en el muelle, sino el transporte, almacenamiento y finalmente el destino final. Entonces, eso todos los problemas que habíamos mencionado de la conectividad y que no había manera de resolverlo, otra manera de resolverlo. Lo que estamos viendo ahorita es con los ductos también, que todos fueron perforados para extraer el combustible. La única solución que hubo para el huachicoleo fue que construyeron ahora el último ducto por mar, de Texas a Tuxpan. Ese ducto ya viene por mar, ese ya no va a tener problemas de que lo vayan a perforar, o no creo que alguien se atreva a ir al mar, ya no sabe. Entonces va aunado a que precisamente se maneje más el transporte a través de las vías marítimas. Este concepto que manejaron del cabotaje, de las carreteras marinas, es lo que puede salir y beneficiar ese desalojo que hay ahorita y que solamente se hace por el transporte carretero. Muchas gracias, Celso. Antes de darle la palabra al ingeniero Ibarrola, a Rosario creo que no le vamos a contestar en este panel. Yo quisiera tratar de ilustrar un poquito el tema del Tren Maya y las autopistas. Existe la autopista de Cantunil a Cancún, de 4 carriles de circulación, que ya tiene muchos años de construida y que no llega a 2,000 vehículos de tránsito diario promedio anual, cuando su capacidad es para 30,000 o más vehículos. En cambio, de Cancún a Playa del Carmen está saturado y ya hubo interés de algunos particulares para invertir en la ampliación a 6 carriles en una primera etapa y a 8 carriles en una segunda etapa, porque ahí el transporte vehicular pues, es el que rifa. Pero después de Playa del Carmen vuelve a ser la infraestructura carretera muy amplia y está subutilizada. En promedio podríamos pensar que de Playa del Carmen a Tulum ande ahorita por los 14,000 vehículos diarios, un gran promedio, cuando hay 4 carriles de circulación podrían circular por ahí fácil 20,000 o 25,000 vehículos diariamente. Y de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega, que tenemos una sección tipo A2, está subutilizada con un promedio de unos 3,000 vehículos diarios. Entonces hay una redundancia entre el Tren Maya y la estructura carretera existente, entre el derecho de vía que se necesita para crecer la carretera existente de Playa del Carmen a Tulum y la pretensión de utilizar el derecho de vía carretero para el Tren Maya, que ameritaría que en un foro que sugerimos al colegio que lo realice, se invite a los proyectistas del Tren Maya para que podamos discutir con datos que nos muestren ellos sobre estudios de mercado, la concepción del desarrollo y podamos aquí en el colegio pues conocer el proyecto a fondo y no estar especulando. En la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene proyectos ya para el libramiento de Tulum y está próximo a sacarlo, ¿verdad? Tiene anteproyectos para el libramiento de Playa del Carmen, indispensables, y ahora Puerto Morelos también va a necesitar un libramiento, pero ahí creo que no existe proyecto. Bueno, hasta aquí, y ya nada más dejaremos al ingeniero Ibarrola que le dé atención a la pregunta de José Luis Sánchez, que tiene 5 likes. Quisiera regresarme a la pregunta, o complementar lo que acaba de decir. Yo creo que el tema de la concentración poblacional
en algunas zonas urbanas. El tema de pesos y dimensiones, o sea, el manejo de mercancías y por ende de pasajeros, yo creo que en el sureste en particular, en esta ruta del Tren Maya, pues está más que resuelta con la infraestructura hoy existente. Yo creo que el México no está para poder plantear infraestructura para una demanda que a lo mejor se llegue a generar. Y lo quisiera aterrizar con los 3 ejes que comentó, que si serían útiles poderlos desarrollar, como el transpeninsular, el del norte y el Pacífico. Yo creo que hoy por hoy deberíamos estar enfocándonos a tratar de concluir y de cerrar los ejes hoy existentes para el manejo de la carga. Creo que nos falta modernizar alguno de los corredores, completar algunos corredores y de manera preponderante creo que podríamos enfocarnos mucho en el corredor del norte por el tema del manejo de mercancías y de las exportaciones que aportan mucho valor a México. El del sur Pacífico creo que es muy interesante y en menor medida dejaría el de la península de Baja California, donde falta mucho por desarrollar, que sucede lo mismo que sería en el del sureste de México. Creo que hoy por hoy el tema de desarrollar más infraestructura, también deberíamos estar analizando la participación de las acciones público-privadas. Creo que hay grandes retos para México y que si podemos tomar en cuenta los ECADER, las fibras, los mecanismos de financiamiento a través de la iniciativa privada, podríamos acelerar el desarrollo de infraestructura para el transporte. Contestando esta pregunta, yo creo que hoy por hoy, y ya mencionaba el tema de las tecnologías, pero en particular el tema de BIM, yo creo que hoy por hoy México ya no puede manejar ningún tipo de proyecto y más con la complejidad que amerita un proyecto de infraestructura y la transversalidad que deben de tener si no utilizamos la metodología BIM. Hoy por hoy está demostrado, hay países que ya llevan más de 10 años utilizando esta tecnología, como es Chile, como es Alemania, y además que para el año que entra la Secretaría de Hacienda ya lo va a sacar como requisito para el manejo o es hasta donde tengo conocimiento, para que el manejo de proyectos por arriba de, creo que de 200 millones de pesos, sean proyectos manejados a través de la metodología BIM. Con lo cual, pues es otro reto para el colegio que nos ayude a capacitar a las empresas, a los ingenieros, para poder estar a la vanguardia, poder ser más eficientes en el manejo de las obras y tener la calidad, el costo esperado en el tiempo establecido y obviamente con la calidad deseada. Bueno, muchas gracias. Volviendo a los 3 proyectos prioritarios, el colegio estima que el eje del Sur Pacífico pues ya está aprobado como el eje de transporte número 15 y que pues, se pueden fijar metas muy interesantes. Por ejemplo, ahorita está terminando el libramiento de Acapulco en una primera fase y todavía falta librar Coyuca de Benítez, pero podría continuar hasta Zihuatanejo y sería muy beneficioso en el corto, en el mediano plazo que Guerrero contara con ese eje. Y en Oaxaca sabemos que ya está trabajando la Secretaría en la modernización entre Pochutla y Huatulco, y ahí igualmente sería muy interesante que una vez que termine Barranca Larga Ventanilla, que esperamos que sea pronto, se pueda desarrollar el litoral de Oaxaca para crear empleos tanto en la industria turística como en la agropecuaria y la pesquera y la agroindustrial, que serían muy beneficiosos para esa entidad. Entonces, que se pudieran en esos ejes tan largos, tan importantes y tan costosos como pudieran resultar, metas de mediano y largo plazos, de tal forma que no se abandonen ya esos proyectos y que se complementen. Pues ya no hay tiempo para más conclusiones. Yo les agradezco mucho a los panelistas, fueron muy brillantes. Nos tocó la mala suerte de cerrar las mesas de trabajo, pero eso no demerita de ninguna forma la participación de ustedes. Los felicito y les agradezco, y le agradezco la oportunidad al colegio para desarrollar esta mesa. Muchas gracias.
Gracias.